Bueno, hoy vamos a ver los circuitos con diodos LED en conexión serie. Anteriormente habíamos visto cómo polarizar un diodo, es decir, cómo hacer que se encienda a través de un circuito con una resistencia en serie al diodo. Bueno, ahora podemos ver distintos arreglos que se pueden hacer con diodos LED y resistencia para manejar circuitos de mayor cantidad de diodos LED. ¿Sí? Los diodos LED siempre van a terminar acompañados por una resistencia, dado que operan con poca tensión, ¿sí? Soportan poca tensión y generalmente las fuentes de alimentación superan el valor que puede resistir el diodo LED. Acá tenemos un circuito de dos diodos LED en serie. Este tipo de circuito se lo denomina en serie y puede tener más de dos diodos, ¿sí? Este es un ejemplo. Puede tener 3, 4, 5, los que hagan falta. Después vamos a ver que para que todo funcione tenemos que hacer algunas salvedades. Como es un circuito serie, vuelve a ser una ampliación, es directamente una ampliación del primer circuito que vimos. eh, Al circuito anterior lo único que hago es agregarle un diodo LED. Al estar en serie, la corriente que sale de la batería y pasa por todo el circuito es la misma. ¿Y quién fija esta corriente? Cualquiera de los diodos LED. ¿Sí? Entonces, cada diodo LED, por defecto los diodos LED de 5 milímetros consumen 0,02 amperes, es decir, 20 milésimas de amper. Entonces, como están en serie, uno solo determina el consumo del circuito. Quiere decir que la corriente total que provee la batería es igual a la corriente en el diodo 2 y obviamente es igual a la corriente del diodo 1. Y es la misma que atraviesa la resistencia 1. Acá tiene un valor, pero yo quiero calcularlo el valor, ¿sí? El valor de la resistencia vamos a suponer que no lo conozco. Entonces, bien, haciendo esta salvedad, que la batería es de 9 voltios, lo único que tengo que para decirles es que lo que sí es distinto en este circuito serie es la caída de tensión en cada uno de los componentes. Va a haber una tensión en la resistencia 1, va a haber una tensión en el diodo 1 y va a haber una tensión en el diodo 2. La suma de esas tres tensiones debe dar sí o sí el valor de tensión de la batería. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a notar que la tensión en el diodo 1, por ser un diodo, vamos a establecer también que acá los diodos tienen el mismo color y es el color rojo, por lo tanto la tensión en el diodo 1, al ser un LED rojo, es de 2,1 voltios. ¿Sí? La tensión en el diodo 2 es también 2,1 volt. Y la tensión en la resistencia 1 no la sé, porque no sé el valor tampoco de la resistencia. Lo único que sé es la corriente. Entonces acá tenemos una incógnita, ¿sí? Vamos a dejarlo anotado. Otra salvedad. La corriente en el diodo 1 es 0,02 de amper. La corriente en el diodo 2 es 0,02 amper. Y la corriente en la resistencia 1, eso también hoy es un dato, es 0,02 amper. Estos son los datos que yo tengo en cuanto a corriente de mi circuito. Bien, ¿qué más puedo agregar? Bueno, vamos a pensar una cosa. Yo les acabo de decir que la sumatoria de las tensiones en cada uno de los componentes es igual al valor de la batería. Entonces, vamos a asumir que la batería mía es de 9 voltios, ¿sí? Entonces, yo digo que esta B es igual a la caída de tensión en el diodo 1 más la caída de tensión en el diodo 2 más la caída de tensión en la resistencia 1. Nuevamente tenemos una ecuación. Bien,
Ahí el único valor que yo no conozco es la caída de tensión en la resistencia 1. Bueno, vamos a despejarlo y vamos a encontrar este valor. Vamos a reemplazar un poco con valores de números, así no nos hacemos tantos líos con la letra. Vamos a decir que la B corta, 9 voltios, que es la batería mía, es igual a 2,1 volt más 2,1 volt más el valor que no conozco, BR1, la tensión en la resistencia 1. Este valor, al no conocerlo, pasa a ser la X bendita de matemática. Entonces tengo que dejar sola BR1, tengo que dejar sola la X. Entonces, tan sencillo como BR1 igual 9 voltios, que es el valor de la batería, menos 2,1 volt de el diodo LED 1 menos 2,1 volt del diodo 2. Esto a mí, BR1, ya lo puedo calcular. Vamos a hacer la cuenta así, ven, 9 volt menos 2,1 del primer diodo menos 2,1 del segundo diodo. Esto me da 4,8 volt. Esto me da 4,8 volt. Entonces ya sé el valor de la tensión en la resistencia 1. Bien, ahora ¿qué puedo hacer? Porque ya ahora tengo cada vez menos incógnitas. Bien, ahora tengo que aplicar la ley de Ohm porque es facilísimo, esto no tiene más complicación. ¿Por qué aplico la ley de Ohm? La ley de Ohm me dice a mí que la tensión es igual a la resistencia del circuito por la corriente. Si yo tengo que hallar la resistencia, que es lo que me falta a mí, vamos a reemplazar algún par de valores. Fíjense que yo conozco la caída de tensión en la resistencia 1. Entonces, esto es igual a la resistencia 1, que no conozco el valor, por la corriente en la resistencia 1. Son todos valores conocidos, lo único que desconozco es el valor de R1. Entonces el despeje es totalmente sencillo. Yo quiero saber R1 cuánto vale. Entonces tengo que hacer tensión en la resistencia 1 dividido la corriente en la resistencia 1. Si yo reemplazo estos valores, R1 igual a 4,8 volt dividido 0,02 de amper. Entonces hacemos la cuenta. Fíjense que tengo ya dividido 0,02 amper. Esto me da 240 ohm. Entonces, la resistencia mía es de 240 ohm. ¿Sí? Entonces, acá ya tengo el valor de la resistencia. 240 ohm. Recuerden que tienen unidades. Y acá no tengo el símbolo para colocarlo. 240 ohm. ¿Sí? Entonces, con esa resistencia yo y una batería de 9 volt, pongamos énfasis, una batería de 9 volt y 2 LED, necesito una resistencia de 240 ohm. Y si tuviera que agregar más diodos LED, que eso van a ser los ejercicios del trabajo práctico, es muy sencillo. Sigue siendo la misma fórmula de cálculos, muchachos. Lo único que tengo que hacer es volver a calcular cuánto vale la caída de tensión en R4. ¿Por qué volver a calcular? Porque acá va a aparecer un diodo más, 2 diodos más, 3 diodos más, que esto los tengo que tener en cuenta. ¿Y hasta cuándo, profe? Bueno, la cantidad de diodos que puedo poner acá, fíjense que cada diodo tiene un valor de tensión. Para el caso del color rojo es 2,1 volt. Si yo pongo varios diodos LED, la suma de estos 2,1 volt no debe superar nunca el valor de la batería. Y si tengo que poner 50 diodos LED, bueno, tendré que poner una batería acorde,
¿sí? O poner un circuito serie de baterías. Para los trabajos prácticos que vamos a hacer acá en el aula, con la batería de 9 volt, chicos, ya sirve, no hay que hacer más. Pero recuerden, cuando tenga que hacer los trabajos prácticos, tengo que volver a recalcular BR1 agregando la cantidad de tensiones que hay en la cantidad de diodos LED. Así que bueno, ahora lo que yo les recomiendo es ver el video que tenemos en el campus también, de cómo armar este circuito en el simulador para medir la caída de tensión en cada uno de los componentes de este circuito serie LED y para medir la corriente total y probar todos estos cálculos. La idea de las mediciones con los testers que yo les hago, aparte de simular la realidad, es que ustedes corroboren que los cálculos que hicieron en el papel en realidad son los cálculos que suceden en el circuito. Los veo en ese video.